Cordial saludo, estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar estadística descriptiva. Para eso entonces les voy a explicar paso a paso el ejercicio. Entonces nos indican hallar la moda, media, mediana, gráfica de barras, gráfica circular, sacar 3 conclusiones. Y el ejercicio es el siguiente. Los datos corresponden a las edades de los estudiantes de estadística descriptiva. Entonces, estos son los datos que nos dan. Hicieron una encuesta, le preguntaron a 30 estudiantes cuáles son las edades. Recordemos entonces que la muestra es el número de personas que contestaron la encuesta, que pertenecen a una población. La población sería los estudiantes, digamos, de una universidad. Y la muestra es los 30 estudiantes que contestaron. Entonces aquí los tenemos. Ya los tengo aquí organizados por colores. Entonces vamos a identificar el dato menor que sería 17 y el dato mayor sería 28. Entonces, así vamos a identificar cuántas clases van a salir. ¿Qué son las clases? Son los rangos en los cuales están las edades. Por ahora lo vamos a hacer de forma sencilla, ya más adelante vamos a emplear una fórmula para poder identificar estas clases. Bueno, entonces aquí decidimos dejarla de 17 a 19, o sea, con una amplitud de 2. La siguiente de 20 a 22, la siguiente de 23 a 25, la siguiente de 26 a 28. Como ven, las clases deben tener la misma amplitud. Y el dato que sigue, pues debe ser un número mayor que con el rango que termina la anterior clase. Bien, vamos a mirar el siguiente concepto, que es marca de clase. La marca de clase, para hallarla se suman los dos intervalos de la clase y se divide en 2. Entonces aquí ya miramos que la clase fue de 17 a 19. Sumamos, dividimos en 2 y de aquí es donde sale el 18. 20 más 22 dividido en 2, 21. 23 más 25 dividido en 2, 24. 26 más 28 dividido en 2, 27. Esa es la marca de clase. Luego pasamos a la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de personas que están dentro de ese rango de las clases. Entonces aquí, por eso ya las tengo con colores. ¿Cuántos están entre 17 y 19? Entonces los he coloreado de amarillo. Entonces vamos a mirar las personas o los estudiantes que contestaron que tenían edades entre 17 y 19. ¿Qué quiere decir? Que incluye 17, 18 y 19. Entonces las contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son las que colocamos aquí y que están de amarillo. Luego la otra, esto también lo pueden hacer para que sea más fácil. Entre 20 y 22, que son las grisecitas, entonces observamos entre 20 y 22, aquí también ya las tengo de grisecitas, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí están. Las siguientes son las moradas de 23 a 25. Entonces de 23 a 25 también contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y por último de 26 a 28, que son las verdes, que hay 4. Si hacemos la suma de estos valores, me debe dar n. N es la muestra, o sea, la cantidad de datos o la cantidad de personas que contestaron la encuesta, que sería 30. Entonces ahí nos dio bien. Ahora pasamos a otro concepto, que es la media. La media es muy importante porque es el promedio de la investigación, o sea, de esos datos, de eso que estamos preguntando. En este caso vamos a determinar cuál es el promedio de las edades de esos estudiantes. Entonces, una forma de hacerlo cuando los datos están agrupados es multiplicar FI por XI, o sea, la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces multiplicamos 18 por 9, 162, 21 por 6, 126, 24 por 11, 264 y 27 por 4, 108.
Una vez hemos hecho la multiplicación, procedemos a hacer la sumatoria de esta columna. ¿Para qué? Para hacer la fórmula que vemos aquí. La fórmula que vemos aquí nos indica que x media, esto es x barrita, podríamos decir, es igual a la sumatoria de FI por XI sobre la muestra. Entonces, x barra va a ser igual a ¿qué? Le vamos a colocar aquí la barrita, que esto va a significar que es la media. Bueno, entonces, sumatoria de FI por XI, que nos dio 660 dividido en N, que es la muestra, que es 30, y eso nos dio 22. Ese es el valor de la media, el promedio de las edades de los 30 estudiantes que contestaron la encuesta es de 22. Muy bien, seguimos con el porcentaje. ¿Cómo vamos a hallar el porcentaje? Entonces, el porcentaje, aquí tiene una formulita que dice, la muestra equivale al 100%. La primera frecuencia absoluta, ¿a cuánto equivale? Entonces, hacemos una pequeña regla de 3 simple directa, en el cual n multiplica x y fi multiplica 100. Pero como necesitamos encontrar el valor de la x, entonces vamos a multiplicar, vamos a dejar de numerador fi por 100, o sea, la primera frecuencia absoluta por 100, y lo vamos a dividir en la muestra. Entonces, así las cosas, la primera frecuencia, aquí he colocado las 4 frecuencias absolutas, la primera es 9, la otra es 6, la otra es 11 y la última es 4. Entonces, vamos a multiplicar la primera frecuencia absoluta, que es 9, por 100 y lo dividimos en 30. Y eso nos da 30%. Para la siguiente, entonces multiplicamos 6 por 100, 600 dividido en 30, 20. Para la siguiente, 11 por 100 dividido en 30, 36,6. Recordemos que primero multiplicamos y luego sí dividimos. Y para la otra me quedaría 400 dividido en 30, me da 13,33. Listo, entonces esos valores son los que me van a aparecer aquí. 30, 20, 36,66 y 13,33. Vamos ahora a hallar los grados. ¿Por qué se hallan los grados? Porque necesitamos identificar la frecuencia absoluta, que es 9, que tiene un porcentaje de 30. Esto pasado a grados, ¿a cuánto equivale? Porque vamos a hacer la gráfica circular empleando el transportador, aunque Excel pues nos da la gráfica de una vez, la gráfica circular o la gráfica torta o la gráfica pastel nos la da pues inmediatamente, pero vamos a hacer los procesos de ambas maneras, empleando Excel y empleando transportador y una hojita. Bien, ¿cómo se hallan los grados? Los grados se hallan muy sencillo. Aquí está también otra regla de 3. El 100% equivale a 360 grados. El primer porcentaje, ¿a cuánto equivale? Entonces hacemos la regla de 3. ¿Qué significa? Que vamos a multiplicar el porcentaje que nos dio por 360 y lo vamos a dividir en 100. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el primer porcentaje fue 30. Entonces, 30 por 360 lo multiplicamos y luego dividimos en 100. Y esto equivale a 108 grados. El siguiente, que es 20%. Entonces 20% lo multiplicamos por 360 y lo dividimos en 100 y nos da 72. Para el siguiente, que nos dio 36,66, lo multiplicamos por 360 y lo dividimos en 100 y nos da 131,976. En el transportador pues no vamos a ubicar todas las 3 cifras decimales, sino que casi que nos va a quedar en 132 grados. Bueno, y aquí entonces 13.3 lo vamos a multiplicar por 360 y lo vamos a dividir en 100. 47.988. Ahora vamos a pasar a las gráficas. Acá las tenemos. Continuando con las gráficas, podemos entonces ubicar los datos sin agrupar 17.1,
18, 3. Entonces hacemos en el eje de las X, ubicamos cada una de esos valores, 17, 18, 19, 20, 21, hasta llegar a 28. Y en el eje de la Y vamos a ubicar la frecuencia absoluta, o sea, hasta dónde sube cada una de las barras. Aquí esta gráfica la pudiéramos mejorar ubicando una escala más acorde a cada uno de los datos, puesto que nos está quedando un espacio entre 0 y 15 muy pequeño con relación a lo que realmente es. Y en el eje de la Y podríamos utilizar una escala, puede ser de 1 en 1, aquí está de 0,5 en 0,5. Entonces podemos mejorarlo. De todas maneras, ¿qué se quiere ubicar aquí? Cada uno de los datos y la altura a la cual corresponde. Entonces 17,1, 18 sube hasta 3, aquí lo podemos ver. 19 sube hasta 5, 20 sube hasta 2, 21, 1, 22, 3, 23, 4, 24 sube hasta 3, 25 a 4, 26, 2, 27, 1 y 28, 1. Esta sería la gráfica para los datos sin agrupar. Pasamos ahora a la gráfica de puntos. La gráfica de puntos, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Aquí también pudiéramos mejorar la escala, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, y vamos a ubicar cada uno de los puntos dependiendo de las cantidades respectivas. Entonces, como 17 es 1, vamos a hacer un punto y sube hasta en el eje de la Y hasta 1. 18 son 3 puntos. 19, que es el máximo valor, subiría hasta 5, hacemos 5 puntos. 20, 2 puntos, 21, 1 y así sucesivamente hasta terminar nuestra gráfica. Esta gráfica también es muy importante porque de ahí podemos organizar muy bien nuestros datos y sacar la moda, el valor que más se repite. Ya para los gráficos agrupados de la tabla que tenemos en el ejercicio, entonces podemos tener la gráfica de barras, esta es la que hace Excel, pero también la podemos mejorar. ¿Por qué la podemos mejorar? La podemos mejorar en cuanto a la escala. Si nosotros nos damos cuenta, esta escala tiene los datos agrupados, pero no está correspondiendo exactamente si lo hiciéramos de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Entonces aquí es importante por eso construirla manteniendo una escala. Entonces pudiéramos mejorarla en el eje de las X. En el eje de la Y, entonces, también la podemos mejorar para que nos coincida. Si de 17 a 19 sube hasta 9, aquí debe aparecer el valor de 9. De 20 a 22 sube hasta 6, debe aparecer el 6. Aquí observamos que el 6 está abajo. No está coincidencialmente con esta línea. Entonces, estas son las gráficas que nos da Excel, que son muy buenas, pero que nosotros las podemos mejorar. Bien, pasando a otra de las gráficas, la gráfica de línea. Entonces, aquí ya tenemos una escala más acorde. Miremos que aquí ya estaba bajando. Entonces, este diseño no es tan conveniente. Sería mejor un diseño así en el eje de las Y, en la frecuencia absoluta. Aquí está de 2 en 2. Sin embargo, lo pudiéramos hacer de 1 en 1 en este caso, que no es tan alto, para poder ubicar bien el 9, el 11, que son los valores que nos quedaron impares. Y en el eje de las X hacer una escala de 2 en 2 o de 3 en 3 según corresponda. Bien, entonces ya habiendo dicho eso, ¿cómo se hace la gráfica de línea? Entonces si observamos aquí por la mitad de cada una de las barras, vamos a trazar una línea y luego las vamos a unir. Inician 0, terminan 0. Después de que hacemos esto, vamos a quitar las barras. ¿Para qué? Para que solo queden las líneas, algo como así. Se siguen conservando la escala en el eje de las X y la escala en el eje de la Y. Muy importante planearla primero para poderla hacer. Aquí pues nos podemos dar cuenta los picos que tiene esos datos
que tabulamos. Entonces aquí decimos que de 17 a 19 sube hasta 9, luego de 20 a 22 baja a 6, estamos hablando aquí de edades, de 23 a 25 vuelve y sube a 11, de 26 a 28 baja a 4. Entonces aquí podemos sacar muchas conclusiones de ese comportamiento de los datos. Para la gráfica circular podemos utilizar el transportador, ya como hicimos la conversión de los porcentajes a grados, de 30% serían 108 grados, el 20% 72, el 36.66 132 grados, podemos tomarlo, 13.33 sería 48 grados, para que nos dé un total de 360 grados. Entonces con el transportador vamos a ubicar primero el mayor, sería 132 grados. Entonces tomamos el transportador, ubicamos 132 grados y ahí empezamos a hacer nuestras divisiones respectivas. Después de que ubiquemos el mayor, continuamos con 108, con 72, con 47, para que al final cada una de estas partes, habiendo medido muy bien los grados, nos dé como resultado la gráfica circular. La otra manera es hacerla en Excel. Bien, entonces pues la idea es que podamos o que aprendamos a construir estas gráficas en hojas, utilizando transportador, regla, las escalas respectivas, y luego las hagamos en Excel. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.